Agradezco la oportunidad de poder conversar con todos, todas, sobre el tema de cambio climático y cómo tiene relación con lo que estamos viendo, de lo que nos ha estado comentando Eusebio, el Programa Nacional de Agroecología como necesario, justamente para combatir problemas como lo que ha comentado Cecilia, ¿no? Este veneno que estamos ingiriendo todos sin quererlo. Entonces, vamos a ver qué relación puede tener esto con el cambio climático y para empezar vamos a ver cómo está afectando el cambio climático a la agricultura en general y qué rol pues tiene estos problemas de agroquímicos y también qué rol puede tener como solución la agroecología. ¿Pueden ver la diapositiva? Todavía está empezando, dice, pero todavía no se ve. Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar a ver justamente, primero vamos a ver qué aspectos, como dice aquí, se destacan sobre la situación de la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático, específicamente pues en el sector de la agricultura. Y vamos a empezar a ver algunos impactos que tiene el cambio climático justamente en esta actividad tan importante, ¿no? La primera que tenemos que ver es en cuanto al agua. El agua es, por así decirlo, lo que más va a ser y está siendo afectado por el cambio climático. Los escenarios y la literatura científica nos está diciendo que las precipitaciones tienden a disminuir con la actitud, ¿no? Y que a menos de 1.000 metros cúbicos por año, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, con lo cual se verían afectados varios de los principales cultivos que alimentan a todos los peruanos, como pueden ser papa, maíz, tubérculos, que justamente se están cultivando por encima de los 3.000 metros. Otro efecto que se ha observado es una tendencia creciente en los meses lluviosos y una reducción en el inicio de la campaña agrícola, una reducción del tiempo, ¿no? Ahora mismo estamos viendo pues que la temporada de lluvias está retrasada y en muchas regiones del país están advirtiendo que tienen una sequía muy fuerte. Y eso, si bien es cierto que es la variabilidad climática común pues durante el año, pero también se está viendo que cada vez el inicio de la temporada de siembras pues es más incierto. Después, otro efecto que tenemos es justamente a causa de estas precipitaciones que son más inciertas y más excesivas de lo que solían ser hace décadas, tenemos pues que hay mayores riesgos de inundaciones, huaicos, tormentas, aluviones, durante el periodo de lluvias, ¿no? Y esto afecta directa e indirectamente a la agricultura, porque como ya lo dijo Cecilia, ya lo dijo Eusebio, pues se produce la pérdida de suelos cultivables, la cobertura vegetal y además, ya desde el punto de vista de los medios de vida de los agricultores, se afectan también el transporte y la comercialización. Y a nosotros hay más impactos, ¿no? Tenemos pues el caso de que cada vez más son los extremos en cuanto a los promedios de temperatura se intensifican, ocasionando más olas de calor que afectan los cultivos, así como también más heladas y más fuertes friajes que otra vez afectan los cultivos y también pues a la ganadería, ¿no? Sobre todo a la que se desarrolla sobre encima de los 4.000 metros. Y otro efecto que también hemos estado viendo en los medios, muchos comentarios en estos días, es que también el cambio climático está creando condiciones favorables para incendios forestales, ¿no? Entonces, como a veces hay estas prácticas de hacer las quemas, y con un ambiente seco en una época de sequía como la actual, pues el riesgo de que las quemas se salgan de control y creen incendios forestales que, bueno, afectan biodiversidad, las vidas, en fin, pues se intensifica ese riesgo, ¿no? Y bueno, se pierde cobertura vegetal y de suelo con estos incendios. Y también se afecta pues la floración y fructificación de los cultivos, como dice acá.
Y también, y eso lo ha mencionado Cecilia hace un momento, aparecen plagas y enfermedades en zonas donde antes no se presentaban, ¿no? Y los agricultores en esas zonas pues no tienen los conocimientos como para enfrentarlas porque son nuevas en su zona. Y seguimos con los impactos del cambio climático, ¿no? Vamos a ver el caso de la papa, ¿no? Porque hay alguna literatura científica que justamente se refiere a este cultivo. Y lo que han encontrado, en primer lugar, es que estos incrementos progresivos en las temperaturas mínimas pueden afectar pues, el proceso de transformación del cultivo, ¿no? Y a la larga reducir la superficie de siembra. Y también, y eso algunos lo consideran un efecto positivo, se ha observado un desplazamiento de los cultivos a zonas más altas, donde ya pues la temperatura no es tan fría como era antes y se pueden cultivar más especies. Pero esto al final afecta a la distribución tradicional por pisos ecológicos que las comunidades andinas manejan, ¿no? Después, lo que sí debemos considerar es que el cambio climático no es un fenómeno, bueno, sí en parte es un fenómeno natural, pero el que actualmente atravesamos y que más exactamente deberíamos llamarle calentamiento global es por acción humana, básicamente, por la forma en que producimos y el excesivo consumismo que tenemos que nos lleva a quemar una cantidad excesiva de combustibles fósiles, ¿no? Y hay algunas acciones algunos pecados, entre comillas, que cometemos los seres humanos, que agravan todavía más este problema del cambio climático. El primero es la sobreexplotación de recursos naturales. Sobreexplotamos el agua, agotamos a veces los acuíferos, como lo estamos haciendo, por ejemplo, en la costa, en Ica, en Tacna, donde ya están en situación de estrés hídrico. Se contaminan las fuentes de agua, el suelo y el aire, y hemos visto hace un momento Cecilia nos había indicado pues el problema que hay con el uso excesivo de agroquímicos, que efectivamente están contaminando fuentes de agua, suelo, aire y la salud humana, como explicó hace un momento ella. Después, bueno, por acción humana también está el tema de los incendios, las quemas no controladas, los relaves mineros, en el caso de la minería también, que vemos que causa tantos efectos negativos, pasivos ambientales y conflictos sociales. Perdón, voy a retroceder un momento. Bueno, y acá está el grave problema de la deforestación, que bueno, no está mencionado aquí, pero también, o sea, es la principal causa de cambio climático que tenemos aquí en el Perú, ¿no? El cambio de uso del suelo, la conversión, pues, de bosques, incluso a terrenos de actividad agrícola y otros usos, ¿no? Entonces, eso es una de las principales motivos de contribución del Perú al cambio climático y es algo que tenemos que combatir con prioridad. Y bueno, y vamos a pasar a temas que tienen que ver propiamente con la agrobiodiversidad, que es tan diversa y tan valiosa en el Perú, ¿no? Y esto tiene que ver con los mercados, ¿no? Otra evidencia que se ha encontrado en la literatura científica y también pues en algunos testimonios de los mismos productores, los mismos comerciantes, es que la presión de los mercados, que prefieren pues productos homogéneos, que tengan el mismo tamaño, el mismo color, unos cuantos variedades de papa, que son las más aceptadas en los mercados de las ciudades, y esas variedades de papa son pues las que se les solicitan a los productores, ¿no? Y más bien se desincentiva a veces desde el comercio que se puedan conservar las variedades de papas nativas, y que cada vez pues los conservacionistas tienen menos incentivos para conservarlas. En ese sentido, una de las contribuciones que puede hacer pues la agroecología en general es promover que justamente las variedades de papa adaptadas a sus condiciones locales de clima y suelo, como dice así, y que además no son tan susceptibles a plagas y enfermedades, pues puedan ser puestas en valor, como dicen ahora, ¿no? Y bueno, seguimos viendo acá otro efecto que sufrimos nosotros cada vez con más frecuencia,
son los fenómenos El Niño pues extremos, ¿no? El último de ellos lo hemos tenido el año 2007, pero los pronósticos climáticos nos dicen que lo vamos a sufrir con más frecuencia y debemos prepararnos para eso. En este momento pues creo que estamos sufriendo un episodio de La Niña que también tiene sus efectos, ¿no? Y como decíamos, es importante prepararnos si no lo estamos haciendo adecuadamente. Y bueno, ya sabemos pues que estos fenómenos también se relacionan con en algunas zonas falta de humedad en el suelo y otra vez se hace más propicio el ataque de plagas en algunas zonas. Y el otro tema que también es una de las consecuencias del cambio climático y es grave, es el retroceso glaciar. Según las últimas proyecciones del INAIGEM, que es el Instituto Nacional de Investigaciones en Glaciares, el Perú en los últimos 50 años ya ha perdido casi 54% de toda la superficie glaciar que teníamos, ¿no? Y esto, si bien algunos no le dan mucha importancia, pues es trágico realmente, porque la disponibilidad de agua para agricultura, pero también para otros usos, incluso para uso humano, en épocas de temporada seca, pues depende básicamente del agua que puede o podían ir soltando los glaciares. Con el tiempo estos glaciares se proyecta que se van a perder, por lo menos esos glaciares que están por debajo de 4.000 metros, y pues en estas épocas secas que van desde mayo hasta octubre aproximadamente, es muy probable pues que no haya ojos de agua, que los bofedales estén más secos y bueno, las comunidades que más van a sufrir van a ser justamente las comunidades alpaqueras, las que están a más altura. Entonces algo para lo que también deberíamos estar preparándonos, ¿no? Como decía acá, la actividad alpaquera es de la que más va a sufrir. Y bueno, siguiendo con el tema del cambio climático, también hay un impacto económico que la literatura científica económica pues ha encontrado, ¿no? Y el hallazgo ha sido que se espera que se pierdan entre 5.000 y 6.000 millones de soles para finales de este siglo, ¿no? Solamente en el sector agrícola. Y en la ganadería también se prevén que pueden llegar las pérdidas hasta 9.000 millones de soles en el año 2100, ¿no? Entonces, si dejamos que estos daños pues sigan avanzando sin adaptarnos y adaptarnos pues de una forma sostenible, pues vamos a tener efectos bastante dañinos. Y bueno, pasaremos a ver cuál es la respuesta del Estado, ¿no? Que han habido algunos intentos, la verdad, no muy exitosos, de enfrentar este fenómeno del cambio climático. Por ejemplo, tenemos acá lo que dice el Plan GRAC, que era el Plan Nacional de Gestión de Riesgos al Cambio Climático en la Agricultura y la adaptación al cambio climático en la agricultura. Pero este plan, como muchos planes en el Perú, pues fue aprobado en el año 2012 y como dice acá, se supone que tenía vigencia hasta el año 2021 y el 2021, pues los gobernantes en este momento, pues simplemente dijeron, esto ya no se va a actualizar. Y quedó ahí. Y ese es el problema con muchas políticas en el Perú actualmente, ¿no? Después también tenemos lo que son los compromisos climáticos internacionales del Perú en el sector agricultura, porque nosotros tenemos compromisos con Naciones Unidas, ¿no? Y en el sector agricultura tenemos varias medidas que están contenidas en lo que le llaman las NDCs, que su nombre completo es las contribuciones nacionales determinadas para enfrentar cambio climático. Entonces, ahí hay varias medidas que les vamos a ver en un momento, que se han pensado tanto para adaptación como para mitigación del cambio climático, pero que como vamos a ver en un momento, pues no están siendo implementadas en la magnitud que se requiere, ¿no? Después tenemos dos medidas que son más de corto plazo, que han sido emitidas por este gobierno, que son la segunda reforma agraria
que también tiene algunas medidas para enfrentar cambio climático, pero bueno, sabemos, y creo que hoy día en una convención nacional de Conveagro han reclamado justamente porque esta segunda reforma agraria no se está cumpliendo, y tenemos una declaratoria de emergencia climática que también hizo este gobierno a principios de año y que no hemos sabido nada de ella, de si se ha aplicado o no y cómo está su implementación. Entonces, en general, las políticas están allí, pero se quedan en el papel, ¿no? Y aparte de que hay estas políticas que se quedan en el papel, hay incoherencia y desarticulación con otras políticas sectoriales, ¿no? Es decir, chocan unas con las otras. Porque al mismo tiempo, pues, que en este plan de adaptación al cambio climático o en las ONG de agricultura se quiere que la agricultura sea más resiliente, al mismo tiempo se están subsidiando los fertilizantes sintéticos, y hemos visto todo este asunto de la urea, y más bien se está, pues, casi negando, ¿no? la posibilidad, por ejemplo, de dar bonos para que los agricultores puedan abonar orgánicamente. Entonces, ahí hay una primera incoherencia. Después hay un plan ganadero, y el plan ganadero, si es que no está bien diseñado, con salvaguardas, garantías, más bien puede terminar en agravar el cambio climático, porque puede conducir a la sobrepoblación de animales, a la sobrepastoreo que erosiona suelos, y también pues contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero por la digestión de algunos animales, como puede ser las reses, las vacas o también los camélidos, ¿no? Entonces, si eso no se controla, pues vamos a terminar empeorando el problema. Y también vemos como una incoherencia todos estos proyectos, megaproyectos, con grandes de inversiones de miles de millones de dólares, para hacer irrigación en la costa, cuando sabemos que en la costa lo que hay es estrés hídrico, y que si se piensa pues traer agua desde la vertiente oriental de los Andes, tampoco estamos estudiando cuáles van a ser los efectos del cambio climático en esas cuencas que se van a ver afectadas por justamente el retroceso glaciar, ¿no? Entonces todo es un gran riesgo, y bueno, no se está teniendo pues el cuidado de no agravar estos problemas, ¿no? Y eso es algo que debemos advertir. Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros desde las organizaciones de agricultores, las ONGs, la academia, las organizaciones, en fin, para tratar de incidir en todo este problema? Y tenemos en realidad varios instrumentos legales que nos permitirían incidir, ¿no? Uno de ellos es la Ley Marco de Cambio Climático, la Ley 30754, y su reglamento, que es el Decreto Supremo 013, del 2019, y del Ministerio del Ambiente. Y lo que nos dicen estas dos normas es que si los sectores, es decir, los ministerios en este caso, son los encargados de diseñar y definir las medidas de adaptación y mitigación, ¿no? Que se deben implementar para combatir el cambio climático. Y en el caso de agricultura, pues tenemos que ir, como dice acá, con el MIDADE, porque es el sector competente en este sector, en esta actividad, ¿no? Entonces, en el MIDAIRI es donde nosotros como sociedad civil pues deberíamos tratar de hacer incidencia, ¿no? Porque a veces todo lo que es cambio climático creemos que es incidencia con el Ministerio del Ambiente, y no es tan así, depende del sector. Y bueno, acá está, así a vuelo de pájaro, las medidas que hay para el sector agrario. Son un montón de medidas, las vamos a ver dentro de un ratito. Son 39 medidas de adaptación, distribuidas en 3 áreas temáticas, que son agricultura, agua y bosques. Las vamos a ver dentro de un ratito, como digo. Y también hay medidas de mitigación, pero no las vamos a ver porque en esta exposición estamos centrándonos en adaptación. Y estas son las medidas a grandes rasgos, ¿no? Como decía antes, hay tres componentes. El primero son medidas de adaptación, y estas están
bajo la competencia del Ministerio de Agricultura y la ANA y CERFOR, ¿no? En el caso de agua, bueno, básicamente es la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, y ahí vemos medidas que sí pueden ser compatibles con un enfoque agroecológico y otras que quizás no tanto. Vamos a revisarlas así brevemente, ¿no? Por ejemplo, se está pensando en mejorar, perdón, había retrocedido, se estaba pensando en el mejoramiento y construcción de reservorios, ¿no? Para la provisión de agua para riego, o sea, uso agrario. Ahora, claro, nosotros siempre promovemos pues lo que son los microreservorios, ¿no? Habría que, y no siempre se está pensando en microreservorios cuando se habla de esto, pero bueno, nosotros incidimos en que es mejor tener estos pequeños reservorios ante unos muy grandes. Después, y esto es algo creo que se ha comentado y se ha incidido bastante sobre su conveniencia, medidas de adaptación que están basadas en la siembra y cosecha de agua, ¿no? Con un enfoque de cuenca. Después, bueno, acá es implementación de infraestructura hidráulica, que básicamente son canales de riego, también infraestructura de protección de sectores hidráulicos, que básicamente se refieren a las defensas ribereñas, sistemas de riego tecnificado. Después esta otra medida, se trata pues de mejorar, fortalecer la institucionalidad de sectores hidráulicos, es decir, tratar de fortalecer pues a los comités de regantes, las comisiones de regantes, las juntas de riego, ¿no? Y darles a todos ellos asistencia técnica. Y bueno, estas son otras medidas que van más allá, las que están en azul, medidas que van más allá del sector agrario, ¿no? Pero como vemos, hay aquí varias medidas que pueden ser integradas y darles un enfoque agroecológico. Eso es en cuanto a agua, recursos hídricos. Pero también hay otras medidas que vemos acá que se han pensado para hacer más resiliente la agricultura en 3 áreas, básicamente, y vamos a ver, pues, por ejemplo, esto que tiene que ver con componentes suelos, y que es tan importante, pues, en el enfoque agroecológico, ¿no? Ahí tenemos que se ha considerado la implementación de buenas prácticas de fertilización, y bueno, ahí habría que pelear para que esas buenas prácticas sean las orgánicas, no las agroecológicas. Después, tecnologías de manejo y control de erosión de suelos, implementación de tecnologías para protección de áreas de cultivo, pues las barreras vivas y todas estas tecnologías. También recuperación de suelos ahí donde estén degradados, y ahí sí, respetando el enfoque agroecológico, pues la diversificación productiva en cultivos, ¿no? Para los sistemas productivos agrarios se había planteado manejo integrado de plagas y enfermedades, manejo de praderas naturales, también manejo y conservación de pastos cultivados, ver también transferencia de recursos genéticos, mejoramiento genético, y aquí importante, conservación in situ y ex situ de la agrodiversidad, y ahí está pues el apoyo y la puesta en valor de los conocimientos que tienen los agricultores conservacionistas, que son los que justamente están conservando todas estas semillas nativas, ¿no? Que son tan valiosas. Después también manejo de camélidos sudamericanos, también la implementación de un sistema de alerta temprana que advierta a los agricultores, a los ganaderos, si se vienen heladas, si se vienen friajes, en fin. Y dice acá fortalecimiento de sistemas de riesgos, ¿no? Básicamente estos seguros que se están creando, el seguro catastrófico y otros. Y también, importante, componentes de cadena de valor para darle un procesamiento a la producción y lograr pues también que los agricultores puedan mejorar sus medios de vida, que eso también contribuye a su resiliencia frente al cambio climático. Entonces, esto es lo que se está viendo en adaptación, de medidas de adaptación en el sector agricultura, ¿no? Estas que vemos acá en azul son las de mitigación, las veremos en otra ocasión. Y finalmente, el tercer componente, perdón, el tercer sector que está bajo la competencia del MIDAGRI a través de FERFOR es bosques, ¿no? Y allí, bueno, en mitigación hay un mundo de cosas que hay que hacer, pero propiamente
En lo que es adaptación, se está pensando en hacer un sistema de vigilancia y control de plagas para bosques naturales y plantaciones forestales, porque también se piensa en plantaciones, igual que controlar el riesgo de incendios, y acá también nos dice que hacer vigilancia y fiscalización en los bosques, pues, para reducir todo el problema, pues, de la tala ilegal y todo esto. Importante esta cuarta medida, que es implementación de opciones de restauración de ecosistemas forestales, ¿no? Con especies nativas y respetando las características naturales de las ecozonas. Eso es importante. Y también, claro, el uso de tecnología para los productores forestales. Esto lo diferencian de los productores agrícolas o ganaderos propiamente dicho. Y otra vez también implementación de sistemas de alerta temprana, pero esta vez para ver el caso, pues, de los bosques. Y otra vez cadenas estratégicas, ¿no? Pero esta vez para comunidades campesinas inactivas que en sus territorios tengan bosques, ¿no? O que vayan a iniciar acciones de restauración o incluso plantaciones forestales, que también las están pensando. Entonces, todas estas medidas están dentro de los planes, básicamente del MIDAGRI, la ANA y CERFOR, pero no, ellos no actúan solos, no pueden implementar solos, tienen que articular con los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, que es el punto focal para todo lo que tiene que ver con cambio climático en el MIDAGRI, pues han hecho lo que aparece acá: planes de acción regional para la implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional del sector agrario, de 6 regiones, de Ica, de Puno, de Lima, de Cusco, de Tacna también me parece, y si recuerdo, también hay una para San Martín, y iban a ser más en la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Entonces, esto lo han estado trabajando con las direcciones regionales agrarias de estas 6 regiones, y bueno, lo que resulta es en un plan de implementación que debería tener presupuestos, debería estar incorporado en los planes de desarrollo concertado de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, pero muchas veces pues no está insertado, ¿no? Y si no está insertado dentro de los planes de desarrollo concertado, tampoco va a estar insertado dentro de los POI, o sea, de los planes operativos de cada gobierno regional local, y si no está en el POI, pues no se va a hacer simplemente, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer incidencia, por eso siempre decimos que tenemos que lograr que las acciones que queremos que se implementen sean incorporadas en el POI, o sea, en el plan operativo anual institucional de los ministerios, de los gobiernos regionales y de los locales, ¿no? Eso es básico. Y cómo nosotros, desde la sociedad civil, desde la academia, desde las organizaciones de agricultores, podemos lograr eso, o sea, que los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales implementen las medidas y no se queden en el papel, ¿no? Bueno, ahí podemos aprovechar, y para eso tenemos que exigir algunos artículos que hay en la Ley Marco sobre Cambio Climático, ¿no? En esta ley lo que se dice es que las autoridades sectoriales deben promover la participación informada de la ciudadanía, ¿no? Dice, particularmente las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como mujeres, pueblos indígenas y originarios, que justamente muchas organizaciones agrarias también, ¿no? Están articuladas con estas organizaciones de pueblos indígenas y originarios. Y que hay un derecho justamente la ciudadanía en general y de las organizaciones, hay un derecho a pedirles a las autoridades en todos los niveles de gobierno que den información oportuna, adecuada y continua de lo que están haciendo para enfrentar el cambio climático, además considerando enfoques de interculturalidad, el idioma o lengua predominante en la localidad, ¿no? Es decir, eso
es un derecho y podría ser exigido en teoría. Bueno, y esto, ¿no? Y también ahí viene lo de la consulta y el diálogo. Y bueno, y las prácticas que nosotros, y eso ya lo dijo Cecilia, y ya lo dijo Eusebio, que justamente se podrían hacer incidencia para que sean incorporadas en estos planes que habíamos mencionado, son justamente las prácticas agroecológicas. Y que bueno, en realidad ya también habíamos visto en las exposiciones anteriores estas mismas prácticas, ¿no? La labranza mínima, el abonado orgánico, el acolchado del suelo, rotación de cultivos, asociación de cultivos, barreras, manejo integral del agua, en fin. Y todo pues con este enfoque agroecológico que se basa en los 10 principios agroecológicos y que va más allá del aspecto meramente técnico. Otra vez, o sea, lo que siempre cuando conversamos con organizaciones de agricultores y les decimos, ustedes traten de identificar los espacios de diálogo, de participación que puedan haber dentro de las municipalidades o los gobiernos locales, que suele pues haber una comisión ambiental municipal, también suele haber un Consejo Regional de Cambio Climático en algunas regiones, o está pues el grupo impulsor de las estrategias regionales de cambio climático, averiguar desde qué oficinas se están viendo esos planes, esos instrumentos, ir a hablar con ellos e insistir para que se logre un diálogo, ¿no? Porque si es que las propias organizaciones, la propia ciudadanía no exige, por su propia iniciativa, los gobiernos regionales, locales, el ministerio, no va a avanzar en la implementación, ¿no? Y sí, son procesos largos, hay resistencias, pero hay que ser insistentes. Y como dice acá, hay que hacer incidencia política, ¿no? Y en el caso de cambio climático hay Estrategia Nacional de Cambio Climático, hay estrategias regionales de cambio climático, va a haber planes locales de cambio climático y están estos planes que son del sector agricultura. Y lo interesante de estos instrumentos es que son vinculantes, según la Ley de Cambio Climático. Es decir, si son vinculantes quiere decir que se pueden exigir. O sea, el gobierno, los estados, perdón, el estado y los gobiernos tienen la obligación de cumplir esas estrategias, estos planes. Y si no lo hacen, nosotros como ciudadanos, como organizaciones, incluso podríamos judicializar eso, ir a las fiscalías, ¿por qué no lo hacen? Tenemos esa posibilidad, ¿no? Aunque ya es ir capaz un paso demasiado lejos. Pero hay esas posibilidades. Es casi la única ley en que hay medidas y planes vinculantes, o sea, tienen que cumplirse. Entonces, eso es una oportunidad para nosotros. Y bueno, también, pues, aparte de eso, sí tenemos todo esto, también el tema de la economía circular en la agricultura y el tema de los conocimientos tradicionales, que es sumamente importante.